Les decía que un análisis muy prolijo, sólido, robusto, presentado hace algunas semanas ya por el profesor e investigador Pablo Lavado, no encontró evidencia alguna de fraude en la segunda vuelta del 6 de junio pasado. Fueron en realidad dos estudios muy certeros que llegaron a la misma conclusión, el del profesor Lavado y el de Ipsos. Pablo Lavado está con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto estar contigo en tu programa. Lo mismo. A ver, esto es básicamente para recordar este estudio muy felicitado, aplaudido por muchos, en un contexto en el que la palabra fraude se repite, ¿no? Y se repite como media verdad, como fake news o como, vamos, un discurso político que no necesariamente tiene asidero o evidencia en la realidad. ¿Por qué no tiene evidencia para usted hablar de fraude en la segunda vuelta del Perú? Mira, lo primero que tengo que decir es que estos ejercicios que hicimos, en realidad hay que ser bien honesto con lo que hacemos, ha sido la replicación de unos métodos que unos profesores de Universidad de New York implementó, y lo que nosotros hicimos con unos colegas fue replicarlo. En principio encontramos una probabilidad de fraude que era más baja que incluso el ejercicio que se implementó para Canadá. Y por supuesto, toda metodología tiene limitaciones, y a partir de esa replicación que se hizo, me llamaron varios colegas para hacerme notar: mira, acá no has tomado en cuenta ciertos aspectos, y lo que hicimos fue tratar de investigar un poquito más de cómo ser un poco más precisos con respecto a la estimación de esta probabilidad de fraude. Y es así que con otro colega llegamos a un profesor de la Universidad de Michigan, Walter Mebane, que estudia los fraudes en todo el mundo. Sí. Y ha desarrollado una metodología un poco más rigurosa que la que había yo replicado, y que además ha aplicado para más de 50 elecciones en el mundo. Él mismo se bajó los datos de la OMP, corrió el programa y el modelo con los datos de Perú, y lo que encontró es que la probabilidad de fraude en el Perú era de 0.01% con los datos de la OMP que están colgados, ¿no? 0.01%. 0.01%. Ese es el de Michigan, de la Universidad de Michigan. Efectivamente. Y que encontraba en particular que habían unas 70 mesas problemáticas, que se le podía decir, nosotros conversamos con él y nos decía que podía llamarle a que en esas 70 mesas podía haber habido fraude, pero que en su modelo es difícil distinguir de manera separada lo que es fraude de voto estratégico, y que justamente está investigando e iba a sacar un modelo para estimar esas diferencias, pero que por el momento no lo tenía. De estas 70 mesas, lo curioso es que también quisimos cruzarlas con una lista de mesas que se habían planteado y que tenían problemas, y la intersección de esas mesas era bien bajita, eran solamente entre 7 y 8 mesas que se intersectaban, ¿no? De las 70 mesas, esto significaba alrededor de 6.000 votos, entre 4.000 y 9.000 votos que estarían comprometidos, ¿no? Ahora, interesante esto de el estudio de Michigan, de la Universidad de Michigan, que dice que de las 86.327 mesas, 70 son problemáticas, y como usted bien agrega, son 6.323 votos, lo que se está señalando aquí. Pero definamos problemáticas, porque lo que se dice más bien es falsificación de firmas, suplantación de identidad, muertos que votan. Parece una cosa voluminosa, parece una cosa enorme, sin perjuicio de lo que el jurado tenga que resolver, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es problemático en la definición del estudio de la Universidad de Michigan?
Esa es una buena pregunta, porque la definición de problemático, toda la herramienta y la maquinaria que está detrás de esta metodología es identificar patrones que no necesariamente se observan en los datos, pero que en su conjunto ciertas mesas se comportan de manera extraña. Y en ese sentido, de acuerdo con el modelo, estas 70 mesas están fuera de una banda que define lo estadísticamente probable. Y en ese sentido le hice problemática, en donde ese término problemático puede ser, en palabras del profesor, fraude, o puede ser voto estratégico. No se puede distinguir de manera separada. O sea, de peor a mejor, digamos, o menos malo, si quiere. O sea, lo peor sería el fraude, pero esto representa el 0.01%. Exactamente. Y acá es importante también que tu audiencia entienda que todo este ejercicio se ha hecho con los datos que han estado publicados en la OMPE. Y son datos, y el ejercicio está basado en observar, de acuerdo con lo probable que él ha visto en todo el mundo y en su modelo, si es que hay cosas que se salen del rango. Ahora bien, esto hay que reconocer, como toda metodología estadística, como toda herramienta, como todo método que existe, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. No hay ningún método absoluto y contundente que defina que existió o no existió fraude. Por lo tanto, hay que entender estos ejercicios como una pieza de información que te ayuda a tomar una decisión. Ciertamente, pero la construcción de este estudio tiene parámetros globales aceptados, es decir, es un parámetro o varios parámetros que se toman en cuenta para llegar o arrojar esta conclusión que, digamos, de lo que ha estudiado la Universidad de Michigan, en este caso el 0.01% podría calificar como problemático o que puede ir desde el fraude hasta el voto estratégico. Pero esto impacta, me refiero a lo que está pasando, impacta también en la inestabilidad, impacta en no tener certezas, impacta en que en esta época de medias verdades, de fake news, se diga cualquier cosa. ¿Cuán eficiente o cuán eficaz es estos parámetros que se han usado en palabras sencillas, ¿no? Porque por ahí vi en las redes que le pedían baje un poco al llano, términos muy científicos, ¿no? O muy complejos. En términos sencillos, lo que se ha usado como parámetro para arrojar estas conclusiones, ¿qué tiene que lo hace certero? O por lo menos profesional. Sí, yo no diría certero, pero yo le diría altamente creíble y confiable. Creíble, ¿no? Profesional, exacto. Y lo que lo hace, efectivamente profesional, y lo que lo hace profesional es que es un profesor reconocido que tiene publicaciones en revistas académicas revisadas por pares y que es una metodología que se ha aplicado en más de 50 elecciones en el mundo. Exactamente. Bueno, eso dice mucho. Y además que se haya hecho con la data de OMPE. Es decir, se han usado todos los números que están en la página web de la OMPE. ¿No es así? Correcto. Eso es sumamente importante. Pablo, le estamos muy agradecidos. Esta explicación creo que ayuda mucho, contribuye mucho a la situación que estamos viviendo hoy por hoy y que estudios como estos, bien dicho, uno no puede decir que es puramente certero o 100% certero, pero maneja los rangos y los estándares internacionales que se manejan. Solo para digamos, ir terminando, agradeciéndole por esta explicación, ¿cómo ve usted, digamos, el futuro inmediato, aprovechando su perfil de economista, cómo ve usted el futuro inmediato con toda esta situación que ya se despejará? Es lo que decimos, esto tiene que terminar en algún momento, pero tiene que terminar. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato en cuanto a la recuperación económica,
lo que, por lo menos la opción del equipo del señor Castillo está alentando en estos días, moderar aparentemente su discurso, lanzarle ramas de olivo al señor Velarde. El señor Velarde dice: esperemos a que se proclamen los resultados. El dólar baja, hay reuniones con Bank of America, hay reuniones con la Embajada de España. Estos gestos, la economía es un ser vivo, usted lo sabe mejor que yo. ¿Cómo la tranquilizan o no a la economía peruana? Bueno, definitivamente los gestos que se han estado dando, en particular por el profesor Pedro Franque, son positivos y calman a los mercados. Sin embargo, lo que yo creo es que los primeros 100 días de un eventual del próximo gobierno van a ser importantes, porque ahí se va a definir, como lo estaban mencionando tus entrevistados anteriores, cómo va a ser el camino del desarrollo y la inversión privada, cómo va a ser el camino de la priorización del gasto público, cómo va a ser el camino de la priorización de sectores claves, como va a ser la minería y la agricultura. ¿Cómo sacamos a esos peruanos? ¿Cuántos eran? ¿3 millones de peruanos que han caído en pobreza? 3 millones adicionales que han ¿Usted caído lo vio en pobreza. esto? Usted hizo un estudio de la pobreza durante la pandemia. ¿Cómo sacamos a esos peruanos de la pobreza? Yo creo que ahí hay algo fundamental que mirar. Efectivamente, 3 millones adicionales. Por supuesto, con la reactivación económica ha habido alguna recuperación del empleo y los ingresos, un poquito más lento de lo que se esperaba, pero todavía va a ser un reto en los próximos meses, en los próximos años. La definición, la construcción de un sistema de protección social que alcance a todos los peruanos, sino no solamente a aquellos peruanos que tienen una relación dependiente con su trabajo. Todo esto va a ser importante, pero lo que quiero destacar aquí es que el mensaje de Pedro Castillo va a ser importante en cuanto a incentivar la inversión privada. Porque como lo dijeron tus entrevistados anteriores, Alonso Seguro y Carolina Tivelli, sin inversión privada no va a haber creación de empleos, no va a haber mejoramiento de ingresos, no va a haber ingresos tributarios, no va a haber protección social para los peruanos, ¿no? Yo creo que después de los 10, 15 años que hemos experimentado, en donde la reducción de la pobreza ha sido significativa, hay cosas en las que tenemos que empezar a ajustar tuercas, y es esa mirada microeconómica, esa mirada de llegar a la población, de llegar al ciudadano con los servicios públicos, con una mejor salud, con una mejor educación, y que signifique en los próximos 10 años trabajadores más productivos. Así es. Y esto va a ser la meta. Y trabajos más dignos también, ¿no? Eso es... Trabajo decente. Trabajo es decente, uno de los objetivos, ¿no?, de desarrollo del milenio. Exactamente. De desarrollo sostenible. Así es. Tanto que pensar en la dicotomía de formal e informal, que es importante, quizá pensar en una dicotomía de indigno o digno, ¿no? Porque también el trabajador merece una dignidad, y allí pasan también las cosas que están en la discusión. Nos quedaríamos hablando muchísimo más rato, Pablo, pero el tiempo se nos ha agotado lamentablemente, pero va a ser un gusto tenerlo otra oportunidad, ¿eh? Muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Buenas Hasta noches. Pronto. El economista Pablo Lavado con nosotros cierra el programa, pero lo que cierra el programa es, como cada noche, las cifras